Hoy yo os voy a llevar a otro lado. Hemos hablado del mundo del periodismo, os voy a llevar al mundo corporativo para hablar de cómo la credibilidad puede ser una palanca que nos salve en esos momentos de crisis. Bueno, aquí os presento a mi mayor, mi pequeño Alessio. Este día, cada vez que veo esta foto, me acuerdo, tengo un recuerdo de un momento que fue muy importante en mi vida profesional, porque fue tomada el día de antes de la peor crisis reputacional que yo he vivido como profesional de la comunicación. Resulta que al día siguiente yo sabía que iba a la empresa y que iba a ser mi último día antes de mi baja por maternidad. Como veis, ya mis brazos no llegaban al teclado. Y yo ese día salía de la universidad, de la empresa, dirección al médico, iba con mil ideas en mi cabeza y justo cuando estaba sentada en el autobús pensé, ¿puede ser que la persona que he visto entrar en la oficina sea Mercedes Milá con un señor con una cámara al hombro? Qué extraño, porque yo no he quedado con esta persona. Empecé a llamar, comité de dirección entero, nadie cogía el teléfono hasta que, de repente, unas horas después, la directora de Recursos Humanos me dice, tranquila, todo está resuelto, se ha encargado el director de Jurídico. El director de Jurídico habla con la periodista. Bien. Entonces yo intenté hablar con la productora, con Mercedes, no hubo manera, y unos meses después, hecatombe, se publica un reportaje en televisión que fue la peor crisis reputacional a nivel digital que vivió la compañía. Fue un reportaje que hizo mucho daño a nivel de huella digital, clarísimamente, pero lo que a mí más me importaba es que hizo un daño tremendo a nivel de sentimiento de orgullo y pertenencia. Todos los compañeros, 1.500 personas, sentían verdadero miedo a decir dónde trabajaban y habían perdido la ilusión completamente. Entonces, claro, en esta situación es verdad que se había trabajado mucho toda la parte externa, habíamos trabajado mucho bueno, pues tener conversaciones con medios que realmente no estaban para nada preocupados, pero se había olvidado la parte importante que era el empleado. Y es que el empleado es un perfil bastante diferente, ¿no? Sí que es verdad que cuando estamos en momentos de crisis nos enfocamos mucho en la gestión de la información y la gestión de la información, pues obviamente nos ayuda a manejar esa crisis, pero lo que realmente nos ayuda a sobrevivir esa crisis va a ser los niveles de credibilidad que tengamos, ¿no? La capacidad que tenemos de influir, de tener esa confianza, aun cuando no tengamos todas las respuestas. Entonces, a nivel de comunicación interna, que es el área donde yo estoy especializada, ¿no? Creo que tenemos que tener muy en cuenta estos datos que nos arrojan los estudios, ¿no? Hay una agencia que se llama Edelman que todos los años publica un estudio, el Trust Barometer, y en el último, en el 2024, nos arrojaba este dato, ¿no? El 62% de las personas encuestadas dicen que las empresas solo actúan en su propio interés. Esto aún así es una buena noticia, porque las empresas también son la institución que mejor reputación tiene frente a las instituciones públicas o los políticos, ¿no? Entonces aquí hay una especie de paradoja que desde mi punto de vista está mal aprovechado, ¿no? Es una falta de oportunidad, ¿no? El que podamos utilizar esta credibilidad que ciertamente tenemos para impulsarla y que nos ayude un poco más. Cuando consultamos a los empleados, el empleado nos dice que la persona de confianza para él es aquella persona que se le parece más. Es decir, un compañero o, en todo caso, su manager directo. Pero para nada el CEO. El CEO hay una diferencia de 8 puntos entre los niveles de confianza que aportamos a un CEO o a un manager. Esto pues, nos aflora una situación que no se está gestionando bien en muchas ocasiones porque la mayoría de las veces, si estamos frente a una crisis,
todos habréis visto que ponemos delante al CEO o, en su defecto, al DIRCOM, al director de comunicación. Son dos roles que no gozan de esos niveles de credibilidad que deberían tener, ¿no? Y que nos pueden ayudar a solventar esa crisis dentro de la compañía. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, lo que vemos es que estamos confundiendo, ¿no? Y que queremos gestionar la crisis dando mucha información, teniendo mucha visibilidad, pero precisamente la visibilidad no es lo que ayuda a nivel de credibilidad. Porque un empleado, cuando está en un momento de crisis, se va a fijar esencialmente en tres aspectos. Se va a fijar, va a necesitar sobre todo verdad. ¿Qué es esto de la verdad? ¿No? Decías tú. Pues bueno, aunque sea incompleta, indico aquí, es verdad que en la mayoría de las ocasiones nos dicen no podemos comunicar internamente porque no tenemos toda la verdad. No estamos completamente seguros de que esto sea así. Ya, pero es que al empleado no le importa que sea 100% seguro. Lo que quiere es tener información de primera mano. Y no importa decirle, mira, esto es lo que sabemos y esto es lo que aún no sabemos y esto es lo que estamos investigando. Entonces, necesita verdad, necesita coherencia, necesita ver que hay una cohesión entre la palabra y los actos. Y esto tiene mucho que ver con la actitud que puede tener la dirección en estos momentos de crisis y luego pues también necesita presencia. Necesita esa cercanía que también en la mayoría de las ocasiones nos falta. Cuando estamos en situaciones de crisis vamos a ver sobre todo notas de prensa, vamos a ver comunicados internos redactados por el departamento de jurídico, con una capita nuestra de comunicación, pero la base la redacta el departamento de jurídico porque hay un miedo corporativo a decir cosas que luego puedan tener un impacto legal. Entonces, contra ese vacío de credibilidad, si estamos hablando de comunicación interna dentro de la compañía, os diría que las dos claves son la presencia y esa honestidad temprana que debe vivir el empleado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la mayoría de las empresas con las que trabajamos o empresas que se acercan a nosotros? Estamos viendo que están intentando activar esa credibilidad de una forma bastante tardía, no la han ido trabajando, entonces nosotros siempre aconsejamos que se haga un plan de confianza, un plan de comunicación de confianza que se vaya trabajando a lo largo del año, porque no podemos exigirle a confianza, ¿verdad? La confianza nos la dan. Y eso se tiene que trabajar no en modo sprint, en modo maratón, poco a poco. Entonces, la mayoría de las veces estamos activando muy tarde. Estamos sobre todo mirando hacia afuera, cómo podemos hablarle a la opinión pública, cómo estamos gestionando la prensa, cómo estamos gestionando nuestra presencia digital, pero en pocas ocasiones echamos la vista adentro, ¿no? Y nos damos cuenta de que tenemos ahí un público importante. Yo antes os comentaba, en la empresa en la que yo trabajaba anteriormente a mi agencia, éramos 1.500 personas. Hay poblaciones de 1.500 personas, ¿eh? Es importante y el empleado es el mejor embajador de marca que pueda tener una compañía. Con lo cual, si activo a este empleado, pues puede ser de gran ayuda para el resto de acciones que esté haciendo, tanto a nivel de medios como de digital. Luego también vemos, como os decía antes, que estamos activando a dos portavoces principalmente, el CEO y el DIRCOM, que son las personas que menos credibilidad tienen dentro de la compañía, y estamos obviando al mando intermedio y estamos obviando a los líderes naturales, los influencers internos que en toda compañía existen. Lo que pasa es que no los tenemos identificados. Y luego, por último, pues eso, no activamos a los referentes internos, primero porque los desconocemos. Hay pocas empresas que estén realmente preocupadas por identificar quiénes son esas personas, líderes naturales dentro de la compañía, que pueden luego actuar como difusores y llegar a tener esa capilaridad dentro de la organización. Nosotros esto lo activamos en empresas en empresas muy grandes. Es verdad que hay que manejar mucho dato, entonces utilizamos técnicas con IA
de análisis organizacional, pero bueno, se puede hacer también de una forma un poco más sencilla y bueno, pues es importante tener bien identificado a esas personas que son claves o tienen ese rol de comunicador dentro de la organización. Entonces, si queremos hacerlo bien, yo os diría que sí. Obviamente, aflorar a ese influencer interno, que son los mejores embajadores de marca que puede tener una empresa, y tenemos que trabajar en 3 momentos, ¿no? Antes de la crisis, obviamente, esto no se improvisa, no podemos llegar de repente y hacer un llamamiento y decir, ¿quién quiere ser embajador de la compañía? Hemos hecho esa búsqueda, los hemos formado, obviamente, pues esto es una responsabilidad importante y hay que formarles bien, los hemos dinamizado, tenemos espacios colaborativos en los que vamos compartiendo con ellos y les vamos acompañando en ese rol. Durante la crisis vamos a trabajar con ellos mano a mano para que dispongan de la información, aportándoles sobre todo los argumentos en bruto, como hacemos con un portavoz, un Q&A. Y aquí es muy importante y es una cosa que que manejamos mucho con las empresas con las que trabajamos, decirles, vamos a dar los mensajes, la información en bruto y en ningún caso hacemos broadcasting de esa información. O sea, no vamos a decirle al empleado, toma, publica esto. No. Eso genera un rechazo enorme. Entonces, tenemos que, obviamente, si pedimos confianza, nosotros tenemos que confiar en ellos. Para eso hemos estado formándoles y llevándoles de la mano. Y entonces, les dejamos que ellos sean coautores de ese relato corporativo, que es lo que realmente va a darle credibilidad al mensaje, ¿no? Es un mensaje creado por el ente compañía, no tiene ningún tipo de impacto emocional en el lector. Y luego, pues por último, una vez que ya ha pasado esa crisis, obviamente no nos olvidamos. Vamos a hacer un post-mortem, vamos a hacer un debriefing para entender qué ha funcionado, qué han funcionado un poco peor, cómo podemos resolverlo para una próxima vez y vamos a seguir trabajando para captar más embajadores y seguir alimentando esa red. Esa red porque realmente uno de los puntos que a mí me parecen claves, ¿no? Que se ha trabajado históricamente en comunicación interna, siempre hemos hablado de la comunicación en cascada. Pues aquí, señores, la comunicación en cascada, que es de dirección, comité de dirección, directivo, manager. Esto, pues siento daros la mala noticia de que no funciona en absoluto. En absoluto. Primero, porque los managers no saben que el rol de comunicador forma parte de su día a día, no están formados, no tienen herramientas y tampoco podemos pretender que ahora el manager parece que es el único que trabaja dentro de las empresas, el que tiene que hacer todo, tiene que hacer de recursos humanos, de comunicador, de gestor, de psicólogo. Es imposible. Entonces, la comunicación interna no funciona en cascada, funciona en red. Por lo tanto, es de ahí la importancia de tener bien identificados a esos nodos comunicacionales que tenemos dentro de las compañías y que son, en la mayoría de las ocasiones, gente a la que no hemos pensado, porque también cometemos el error en la mayoría de los departamentos de comunicación interna de tener identificadas a las personas que son amables con el responsable de comunicación, ¿no? Cuando tú vas a una empresa con una cámara al hombro y dices, oye, ¿puedo sacarte un total? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esto? De los 1000 hay 20 que son fans absolutos y que quieren salir en todo. Pues de estos hay que desconfiar un poco porque no son los mejores, no son los que más influyen en los demás y en muchas ocasiones los que más influyen en los demás son están bastante escondidos. Cuando hacemos este tipo de análisis de inteligencia organizacional, ¿quiénes pensáis que son las personas que nos salen como nodos comunicacionales? Hay un perfil que sale siempre. ¿Alguno de vosotros se atreve a imaginarse quién puede ser? Esa persona a la que todo el mundo le pregunta cuando hay una situación así de crisis o una situación de desconcierto. A ver, ¿a quién se le ocurre? Personal de limpieza y por aquí decían conserjes. O sea, sois el mejor auditorio. Totalmente. O sea, la persona de limpieza que viene por la tarde, esa persona sabe todo de la empresa.
Los conserjes saben todo de la empresa y la gente les pregunta. Y hay otra que también, la secretaria del director general. Si quieres algo en una empresa, tienes que ser amiga de la secretaria del director general. Entonces, son perfiles que realmente no pensaríamos así a priori cuando vamos a hacer un plan de comunicación, ¿verdad? No pensamos, oye, vamos a apoyarnos en las personas del departamento de limpieza. No. Pero pues son ese tipo de personas las que realmente están sosteniendo esa red organizacional y que son capaces de ayudarnos a que nuestro mensaje cale y tenga esa capilaridad en toda la organización. Entonces, ya para terminar, os quería dejar 6 tips de los que ya hemos ido descubriendo poco a poco, ¿no? Pero sobre todo, hay que anticiparse. Para poder resolver este tipo de situaciones no podemos ser reactivos. Tenemos que hacer un plan a lo largo del tiempo que nos permita trabajar, que nos permita acercarnos, que nos permita que la gente nos toque, nos saboree, porque estamos pidiéndoles algo que es muy emocional, que es que confíen. Por lo tanto, tenemos que tener ese trato cercano, esa, como decíamos antes, honestidad, ¿no? Y eso se construye a base de tiempo. Tenemos que humanizar la voz corporativa. Yo me enfado mucho, ¿no?, cuando llegamos a empresas y leo sus comunicaciones internas de estimado colaborador, desde la compañía queremos informarle. Bla, 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 bla. Nadie habla así. No sé, yo no conozco a nadie que hable así, ¿eh? Entonces tenemos que humanizar ese relato corporativo y la forma de humanizarlo es darle voz a las personas que construyen la empresa. Y al final, pues porque somos personas y lo que nos conecta es la emoción. Entonces, no podemos utilizar todo el rato la pantalla, el vídeo, el diferido. Esto no conecta emocionalmente. Tenemos que activar esa red de embajadores internos, obviamente, pues con el ejercicio de identificarlos, formarlos, acompañarlos. Esto es un trabajo que lleva bastante tiempo. Hay que reconocer a la gente, hay que entender también que es un trabajo que hacen de forma voluntaria, con lo cual tenemos que ir continuamente buscando nuevos referentes porque algunos se van a cansar. Bueno, pues este trabajo tenemos que ir haciéndolo poco a poco. A nivel de qué contamos, cuál es el mensaje, comuniquemos intentando traer la verdad. Y aunque la verdad sea incompleta, aunque la verdad no esté totalmente investigada, pues podemos decirlo. Esto es algo que a nivel de comunicación corporativa se hace muy poco, ¿no? El decir, no lo sé. Es una frase que se oye pocas veces, el no lo sé o no estoy seguro, y que yo incito mucho a decirlo porque es realmente lo que genera esa confianza, ¿no? Si a mí alguien le hago una pregunta y me dice que no lo sabe, realmente sí que es alguien que me está generando confianza. Entonces, apostemos por esto, confiemos en las personas. Cada vez que decimos en una empresa, deja que tus empleados hablen, que ellos sean coautores de este relato corporativo que estamos construyendo, si no, no tiene sentido. En las empresas hay mucho miedo porque tienen la sensación de que pierden el control, pero os aseguro que yo todavía no he visto a ningún empleado que dentro de una red corporativa o con su foto, su nombre, su cargo, sea tan tonto de escribir algo que pueda ir en su contra, ¿verdad? Nadie se va a poner a criticar su institución sin ser anónimo. Entonces, confiemos en ellos y démosle el poder de co-crear ese relato y, por supuesto, analicemos, que esto es algo que también hacemos bien poco en el mundo corporativo, que es el sentarnos, revisar todo lo que se ha hecho y aprender de lo que ha sucedido para poder crear planes de contingencia para la próxima vez, porque la habrá esa próxima vez. Entonces, esto de la reputación, ¿no? La reputación cuesta mucho construirla, es una maratón, como os decía antes, no es un sprint, se pierde muy rápidamente y entonces pues hay que tener una estrategia a largo plazo y una estrategia que sea colaborativa en la que el empleado tenga un rol importante como referente y portavoz. Muchas gracias.